Dios nos bendiga, Dios nos guarde a todos los oyentes que nos pueden ver a través de este video. Bendiciones a todos. Hoy queremos compartir un tema que lleva por nombre un llamado de Dios al arrepentimiento. Primeramente quiero invitarte que ubiques en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Así damos lectura a la palabra de nuestro Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice pues la palabra de la manera siguiente: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Allí la palabra de nuestro Dios nos habla. Salomón construyó el templo y la casa de Dios. Y vemos que la palabra nos habla que este hombre fue bendecido de una manera extraordinaria. Había una bendición en la casa de Dios y de igual manera también en su hogar. También nos habla acerca de que este hombre, el rey Salomón, había creado aquel templo con un propósito de que el pueblo de Israel adorara y presentara aquellos sacrificios en aquel lugar, y que Dios se sintiera agradado de lo que el pueblo de Israel pudiera presentarle a Dios en ese lugar, los holocaustos, los sacrificios. Por lo tanto, Salomón quería que Dios se agradara de lo que él había creado para Dios. Hoy quiero decirte que aquel pueblo le había presentado muchos sacrificios a Dios para ser perdonados sus pecados. En una oportunidad, Salomón estuvo orando a Dios y estuvo pidiéndole a Dios con respecto a lo que he tomado la lectura de la palabra allí en Segunda de Crónicas 7:14. Él estuvo orándole a Dios y pidiéndole a Dios por el pueblo acerca de la humillación, acerca del orar, etc. Y vemos que Dios le da unas condiciones al rey Salomón acerca de esta palabra que Dios le habla y le dice cuando Dios se le aparece a Salomón de noche, y le da una serie de condiciones a Salomón y le dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, allí Dios le da 4 condiciones, y además de eso le da unos resultados de esas condiciones. Le da 4 condiciones. Dentro de ellas le dice Dios a Salomón, o la primera condición que Dios le da es el humillarse. También le da otras condiciones, que es el orar, el buscar mi rostro, y que el pueblo se convirtiera de sus malos caminos. Además de eso, también están los resultados de esas 4 condiciones que Dios le da a este hombre, Salomón. Los resultados de ellas son oír, perdonar y sanar la tierra. Esos eran los resultados de Dios que le estaba dando de esas 4 condiciones, si el pueblo cumplía con esas condiciones que Dios le estaba dando. Cuando la palabra dice si se humillare mi pueblo, ¿qué es la palabra sí? La palabra sí es la acertación, es la afirmación de algo. Además también quiere decir la palabra sí que es una condición o una suposición, pero en este caso se refiere a una condición, que era lo que le estaba diciendo de las condiciones que Dios le estaba dando a Salomón para que se la diera al pueblo de Israel. Allí también quiero hablarle acerca de la primera condición. De la primera condición que Dios le da a este hombre era la humillación. ¿Qué es humillación? Es cuando una persona dobla su rostro o se postra de rodilla o baja su rostro, su cabeza. Es señal de humillación. Además, ¿qué es la humillación? Etimológicamente, la palabra humillación proviene del verbo latín que quiere decir humiliare. Además, también proveniente del derivado
que quiere decir humus, que significa suelo. Es decir, que la persona se postra en ese lugar. También la humillación no quiere decir que es cuando una persona se humilla o se pone en baja posición de una persona que es superior a ella. Por lo tanto, cuando hablamos allí de humillación, es lo que Dios quería que Salomón y aquel pueblo de Israel se humillara. Le daba esa serie de condiciones, que es la que le estoy hablando de la primera condición. Si se humillare mi pueblo, cuando estamos hablando de humillación, era que Dios quería que aquel pueblo se humillara ante la presencia de Él, ante el rostro de Dios. Por lo tanto, el pueblo tenía que humillarse. Hoy Dios, a través de este llamado que estoy haciéndole a la humanidad que me puedes ver a través de este video, como dice el tema del mensaje, un llamado de Dios al arrepentimiento. Por lo tanto, hoy Dios quiere que tú acudas a ese llamado que Dios te hace hoy, para que tu vida sea salvada, para que tu vida sea perdonada, para que tu vida sea bendecida. Por lo tanto, debes de acudir a ese llamado. Cristo en una oportunidad llamó a muchos discípulos y ellos oyeron el llamado del Señor, oyeron el llamado que Dios les había hecho. Por lo tanto, aquel pueblo, aquellas personas que Cristo pudo llamar, oyeron la voz del Señor y le siguieron a Él. Y fueron de gran bendición para la vida de estos hombres y mujeres de Dios. Hoy Dios te hace un llamado. Hoy Dios te hace un llamado al arrepentimiento. Pero por lo tanto debes de humillarte. Tienes que humillarte ante Dios. La palabra de Dios nos habla en muchas porciones de la palabra acerca y nos da referencia acerca de la humillación. Allí la palabra nos habla en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, nos da referencia acerca de que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Cristo dio el ejemplo de humillación. Cristo se humilló a sí mismo. Dejó aquel lugar donde Él estaba en el cielo, en las moradas celestiales, y vino a este lugar por amor a ti y por amor a mí. Por lo tanto, Dios se humilló a sí mismo dándonos ejemplo. También nos habla la palabra en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 10. Allí nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando tú te humillas delante del Señor, Él nos va a exaltar. En medio de esta situación que he estado viviendo diferentes países, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, diferentes países del mundo entero, que ha estado afectando a través de esta pandemia, de este virus. Por lo tanto, hoy te recomiendo que te humilles a Dios, que te humilles ante la presencia de Dios, para que sean perdonados tus pecados, para que seas sanado de toda enfermedad, de todo mal, de todo virus que ha estado atravesando el país, el mundo entero. Y la única solución es que tú te humilles a Dios. La palabra nos habla en el libro de Salmos capítulo 51, versículo 17. Allí nos dice la palabra que Dios no desprecia un corazón constricto y humillado. Hoy quiero decirte que si tú te humillas a Dios, la máxima autoridad aquí es Dios. Es el único que puede resolver tu problema. Es el único que puede resolver tu necesidad. Es el único que puede resolver tu angustia. Por lo tanto, debes de humillarte a Dios. Pero cuando tú te humillas a Dios y tú de corazón, cuando tú te humillas a Dios de corazón, allí Dios no te va a despreciar, no importando tu condición. Si tú eres una persona que estás apartada, alejada de Dios, alejada de Cristo, no importa, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Si eres una persona cristiana y le has fallado a Dios en ciertas áreas, en ciertas circunstancias, solamente debes de humillarte ante Dios. David, un hombre de Dios, David le falló al Señor en una oportunidad. Usted y yo conocemos la historia de él. David le falló y él se humilló ante la presencia de Dios. Y Dios le perdonó su pecado. Dios le perdonó. También podemos ver a un pueblo
que quiero tomar referencia acerca de lo que se ha estado viviendo el país y el mundo entero. Había un pueblo que estaba haciendo cosas que no era agradable ante la presencia de Dios, el pueblo de Nínive. Y había un hombre que Dios le dio una palabra, así como Dios hoy me está dando esta palabra para compartirla contigo, para que tú oigas el llamado de Dios, tú oigas y obedezcas el llamado de Dios en tu vida y lo pongas en práctica. Cuando tú lo pones en práctica, vas a ver el resultado de Dios en tu vida. Había el pueblo de Nínive que le había fallado y aquel hombre fue hasta aquel lugar, Jonás, Dios le da la palabra y el hombre se va a llevar aquel mensaje. El hombre da aquel mensaje a aquel pueblo y aquel rey de ese lugar, de esa ciudad, como decir nosotros, de esa nación, de ese lugar. Y aquel pueblo se humilló ante la presencia de Dios. Aquel pueblo dice que aún hasta los animales, los niños de pecho, toda persona y animal se humilló ante la presencia de Dios. Si tú te humillas a Dios en medio de esta situación, si tú te humillas a Él, a Dios, a Cristo, vas a ver el resultado de Dios. Dios le perdonó a aquel pueblo de Nínive. Dios le perdonó porque Dios miró que aquel pueblo se humilló. Cuando tú te humillas a Dios, vas a ver el resultado de Dios en tu vida. Lo de Egipto, ese pueblo no quería humillarse ante Dios. Hay personas que no se humillan a Dios. Y aquel pueblo era duro de servir, así lo dice la palabra. Por lo tanto no quiso humillarse y vinieron las consecuencias de Dios en la vida de aquellas personas que habitan en ese pueblo. Vino las consecuencias de Dios, vinieron muchas plagas en ese lugar por no obedecer la voz de Dios. Cuando tú obedeces la voz de Dios, viene el resultado de Dios para tu vida. Pero es cuando tú te humillas y tú oyes la voz de Dios y tú te humillas ante la presencia de Dios. Pero si tú no te humillas, vendrán las consecuencias para tu vida. Es lo que he estado presentando el mundo entero a través de este virus. Hoy quiero decirte que la solución de eso es Cristo Jesús. Pero es cuando tú te humillas a Dios. Quiero hablarte de la segunda condición. La segunda condición que Dios le da a este hombre llamado Salomón, cuando se le aparece en sueño. Dios le da la segunda condición cuando dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro. Allí la palabra nos habla de orar. La segunda condición es orar. Orar es hablar con Dios. Es como cuando tú hablas con tu madre, esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, con tu hermano, con tu amigo, etc. Cuando tú hablas con alguien y transmite entre esas personas un diálogo y platican y le cuentas a esa persona de confianza tu situación, tu problema, tu necesidad, por lo tanto, eso es igual a hablar con Dios. Es cuando tú vienes a Él, te humillas ante la presencia de Dios y Dios va a oírte, Dios va a responderte. Cuando tú le presentas a Dios tu necesidad, es cuando tú le presentas a Dios lo que tú estás viviendo, tu necesidad, tu angustia, si estás pasando por momentos difíciles, por momentos fuertes en tu vida, aún sin embargo por enfermedades, por problemas familiares, por problemas económicos. Allí quiero presentarte a Cristo. La única solución de todo eso es Cristo. Cuando tú clamas a Él, cuando tú lo buscas a Él, pidiéndole a Dios en oración, es como cuando un niño va y le pide al padre cuando necesita algo y le pide al padre que quiere algo y el padre se lo da. Así es cuando tú y yo le pedimos a Dios lo que nosotros queremos. Si Dios quiere que te sane de ese virus, solamente debes de orar a Dios. Solamente debes de clamar a Dios. Solamente debes de pedirle a Dios en oración. La Biblia nos da muchas referencias, pero dentro de ella quiero decirte
que la palabra en el libro de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, allí nos habla la palabra que debemos de orar sin cesar. Tú puedes orar a Dios en cualquier parte, en cualquier lugar. También quiero tomar referencia de la palabra de nuestro Dios en el libro de San Juan capítulo 14 versículo 13. Allí también nos da referencia y nos dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Jesús decía esa palabra, que todo lo que tú le pidieres al Padre en su nombre, Dios o Él te lo iba a dar. Vemos en el caso, por ejemplo, a este hombre llamado Pablo y este otro hombre llamado Sila. En una oportunidad estuvieron presos, estuvieron en la cárcel y le colocaron grilletes. Y allí, bueno, estuvieron aquellas personas presos en ese lugar. Y aquellas personas en medio de su situación, en medio de su sufrimiento, ellos empezaron a clamar a Dios, empezaron a adorar a Dios, que se merece toda la honra, toda la gloria. Y por lo tanto Dios pudo romper las cadenas que ataban a estos hombres de Dios. Cuando tú clamas a Dios, cuando tú le pides a Dios, Dios va a romper cualquier barrera, cualquier muralla que se presente delante de ti. Dios la va a romper. Dios va a derrotar cualquier muralla, cualquier obstáculo que se presente a tu vida. Pero cuando tú le clamas a Dios, es cuando tú le pides a Dios, Dios te va a responder. Hoy quiero decirte que cuando tú le clamas a Dios, cuando tú le pides a Dios, no importa tu condición en la que tú estés, Dios está dispuesto en suplirte, Dios está dispuesto en responder cada una de tus peticiones. Así que no te olvides que hoy Dios te hace un llamado al arrepentimiento. Dios le bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos. A continuación de lo que hablaba mi hermano Alexis Blanco, voy a explicarle de la tercera condición: buscar mi rostro. Cuando tú necesitas algo que está extraviado en tu hogar, en tu casa, como las llaves de un carro, de un automóvil o algo de ropa, tú le buscas, porque eso es lo que tú requieres en tu persona. Y también hablamos en estos momentos, también en Isaías 55:6, habla de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. También las personas, amigos, amados oyentes, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Jehová está esperando por ti que le busque, amados hermanos, y que te humilles de rodillas y que la pongas en tierra y te humilles delante de la presencia de Él. Búscalo, amados hermanos, amigos, y para que el Señor se glorifique en tu vida. También tenemos a Colosenses 3, 1 y 2. Buscar las cosas de arriba primeramente. Busca las cosas de arriba y no lo material. Siempre, amados hermanos oyentes, que tienes que buscar las cosas de arriba y no lo material, porque tú necesitas es buscar en lo espiritual y no en lo terrenal, para que el Señor se glorifique en cada vida de ustedes y la vida mía. Y también hablamos de Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Habla el Señor que si nosotros buscáramos primeramente, lo tuviéramos primero a Él, de primero, de segundo y de tercero, y le buscáramos el reino de Dios y toda su justicia, habla que todo viene por añadidura. Es decir, el Señor va a abrir puertas en tu vida. Si tú te le humillas, amados hermanos, va a buscar, va a proveerte y darte bendiciones a través que tú le clames a Él, amados hermanos, amados oyentes, donde quiera que oigan este mensaje, es porque el Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida. Pasamos a la cuarta condición. Habla de que convertirse de tus malos caminos. Resultado de un verdadero arrepentimiento.
convertirse de sus malos caminos y un verdadero arrepentimiento. Es decir, si tú dejas tu vida pasada atrás y tú buscas del Señor, el Señor te va a dar, va a cambiar tu vida, te va a purificar, va a ser un hombre nuevo en tu vida. También habla del cambio, transformar. El cambio del gusano a mariposa. Habla como el águila. Bueno, en algunas circunstancias, bueno, habla del cambio del gusano a mariposa, y también el águila, como hablaba, también se habla de 40 días que aquella águila estuvo para cambiar su plumaje, sus diversos colores nuevos, también sus uñas, su pico. Así también quiere el Señor para nuestras vidas, que nosotros nos guardemos para Él y que tengamos un cambio radical y que podamos hacer en nuestras vidas. Pero cambiado, y si nos humilláramos, el Señor nos podía purificar. Se refiere al estilo de vida de cada persona. También hablemos de Nicodemo. Había un príncipe de los fariseos que hablaba allí. Se le acercaba al maestro Jesús y le decía: ¿cómo puede ser que uno después de viejo sea engendrado en el vientre de nuestra madre? Él le contestaba, le hablaba y le decía: tienes que ser arrepentido y convertido para que puedas ser transformado y cambiado delante de la presencia del Señor. Amados oyentes, amados hermanos, es lo que quiere en este momento el Señor con esta pandemia, de lo que está sucediendo en muchos países del mundo. Que le pongamos atención y tengamos la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que le busquemos cada día más. Amados amigos, amados hermanos, pero necesita la humillación. Necesitamos humillarnos delante de la presencia del Señor. También habla en Hechos 3:19. Así que arrepentido y convertido para que sea borrado vuestros pecados. Que si somos arrepentidos y convertidos, todos vuestros pecados serán perdonados, porque Él dice que Él los agarra y los tira al fondo del mar. El hombre muchas veces, amados hermanos, no perdonan, pero el Señor sí perdona tu pecado. No importa de lo que tú seas, no importa la clase de persona que tú seas, no importa el pecado que tú tengas, que tú hayas cometido, pero el Señor lo está viendo. Si tú te humillas, el Señor lo está viendo y te va a perdonar, amados hermanos y amados amigos. También hablamos de Jonás 3:8. Dice, conviértase de cada uno de sus malos caminos. Hay muchas personas en muchos países del mundo que tienen un mal camino, porque la paga del pecado es muerte. Muchas veces tomamos caminos que a uno le parece bien, pero el Señor no lo ve bien. De Jonás le hablaba de un arrepentimiento cuando aquel hombre, el Señor le mandó a Nínive que va a ser destruido. Todas aquellas personas, el rey y todas esas personas que vivían en esa gran ciudad, en Nínive, todas aquellas personas, el rey decretó un ayuno, pero aquellas personas, desde la cabeza que fue el rey, se humilló delante de la presencia de Jehová, y Jehová perdonó esa gran ciudad, ese gran pueblo, porque decretó que tenían que humillarse delante de la presencia del Señor. Si nosotros, amados amigos, amados hermanos, nos humilláramos delante de la presencia de Jehová, delante de la presencia del Señor, Él dice que sanaría a nuestro pueblo, nuestra tierra, la sanaría, amados amigos y amados hermanos. El único consejo que yo le digo, el que me oiga este mensaje, es para que busquemos. La única condición es buscar a Jehová y humillarnos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y que seamos arrepentidos y convertidos delante de la presencia. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. En este momento continuamos hablando lo que es un llamado de Dios al arrepentimiento, conforme viene hablando mi hermano Alexis Blanco y el hermano Pedro, las 4 condiciones que le dio Dios al rey Salomón. Yo les voy a hablar de los resultados
de estas 4 condiciones que Dios le dio al rey Salomón. En este momento lo que es oír conforme Dios le dio aquella ordenanza al rey Salomón, el rey Salomón hizo así conforme Dios le había indicado en aquella ordenanza que Dios le dio. Así fueron muchos hombres de Dios también, como fue Elías, que también clamó a Dios y Dios le oyó también. También como fue Jonás cuando estaba en el vientre del pez, también él clamó y Dios le oyó y lo sacó del vientre del pez, porque tenía que llevar un mensaje. Y Dios, conforme Dios le manda a uno, así tiene que uno hacer. Así, pueblo de Dios, así como Dios se está hablando en este momento, te llama a un llamado en este momento, a un arrepentimiento, que Dios está esperando por ti, que tú le clames a Él en este momento, como lo que está aconteciendo en Venezuela y en los demás países. Segundo resultado de lo que es el mensaje que estamos hablando en este momento, de lo que es un llamado de Dios al arrepentimiento. Ahorita lo que es, como es perdonar, cuando tú le clamas a Dios y en realidad tú te humillas delante de la presencia de Dios, Dios está dispuesto a perdonar tu pecado, pero solamente está esperando que tú le clames a Dios, para Dios oír tu palabra y perdonar tu pecado. No importa qué grande sea tu pecado, no importa la situación que tú andes aconteciendo en aquel momento, no importa si tú has matado o has robado, no importa esa situación, Dios está dispuesto nada más a oír que tú le clames y para Dios perdonarte. Dios está dispuesto a perdonarte. No digas qué grande es tu problema, sino digas qué grande es Dios para solucionar tu problema. Alabado sea Dios. También quiero hablarte el tercer resultado, lo que es sanar nuestra tierra. Cuando tú le clamas a Dios, Dios está dispuesto a oírte. Y Él oirá nuestra petición, oirá lo que tú le estás clamando a Él. Y Él está dispuesto a sanarte. No importa el dolor que tú estés pasando, no importa por la situación que está pasando, sobre esta epidemia que estamos viviendo en diferentes lugares, en Venezuela, en los demás países. No importa esa situación, Dios está esperando por ti. Nada más que tú clames a Él para Él oír tu petición y sanarte, sanar tu corazón, sanar tus heridas, haciendo cosas, sonriendo como el payaso, como dice una palabra, como el payaso. Uno sonríe, pero por dentro mi corazón anda llorando. Pero Dios está esperando que tú le plantees tu problema. Está esperando Dios que tú le hables, tú puedas orarle a Él. Dios está esperando por ti para Él sanarte y libertarte, igual como lo que está aconteciendo en diferentes lugares sobre esta epidemia que está aconteciendo. Dios está esperando por nuestra nación completa, que nos humillemos delante de su presencia. Solamente Dios está pidiendo, solamente Dios sabe por qué está permitiendo esto en nuestros países, porque solamente Dios espera de ti y de mí, de cada uno de nosotros, que nosotros nos humillemos delante de su presencia. Eso es lo que espera Dios contigo y conmigo, que tú te humilles delante de la presencia de Dios, porque estamos caminando a la espalda de Dios y así no quiere Dios con nosotros. Dios lo que quiere es que nosotros nos humillemos, conforme dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Alabado sea la gloria de mi Dios. Así quiere Dios con nosotros, que solamente tú clames a Él y Él va a oír tu petición. También conforme dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo quiere eso Dios con nosotros, que tú le clames a Él y Él tiene la vida eterna para cada uno de nosotros. Si tú te humillas delante de la presencia de Dios, si tú buscas el rostro de Dios, te aparta de tus malos caminos, Dios va a sanarte, va a libertarte de todas cosas, de toda epidemia, toda enfermedad que venga en contra de ti. Dios te va a libertar. Alabado sea la gloria de Dios. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Bendiciones para todos.